Hoy vamos a hablar sobre derecho marítimo, iniciando pues con los objetivos y alcances del convenio SOLAS. Importante señalar que el convenio SOLAS es el convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar. Este convenio tiene tres objetivos principales. El primero de ellos, garantizar la seguridad de la vida humana en el mar. El segundo es garantizar la seguridad de las embarcaciones y el tercero es prevenir la contaminación marina. Entre sus alcances podemos describir que establece normativas que van destinadas a garantizar la seguridad en la navegación. Establece normas específicas en cuanto a cuál es el equipo, cuáles son los implementos, cuáles son los instrumentos o los insumos que deben encontrarse a bordo de las naves. También establece normas detalladas y específicas sobre cómo se debe hacer la construcción de los buques, su diseño, el equipo de salvamento que debe estar a bordo de las naves o de los buques y el sistema de navegación, regula el sistema de navegación de las mismas. Aborda temas sobre la contaminación o la prevención de la contaminación marina y también es la encargada de establecer normativas en cuanto al entrenamiento de la tripulación, la gestión de riesgo y la certificación y verificación del cumplimiento de los buques. Vamos a hablar sobre la jurisprudencia en este sentido. Es una jurisprudencia que tiene mucho que ver con el convenio SOLAS porque se trata de un accidente que se da o que se produce a bordo de un buque, de una nave. Entonces, el señor Geoffrey Moss era un práctico de la autoridad del Canal de Panamá de 62 años. Estaba dedicándose a sus funciones a bordo de la nave Crowley Senator y cuando se disponía a dirigirse a la lancha que lo iba a llevar a tierra firme nuevamente después de haber cumplido con sus labores, la soga que utiliza, la escalera de soga que utiliza para descender de la nave se rompe. Cae de una altura de aproximadamente 3 metros, se lastima la espalda, las piernas y este accidente pues finalmente deriva en que él tiene que quedar incapacitado porque no puede seguir realizando sus funciones como práctico. A pesar de que él tenía 62 años, él no tenía intenciones de retirarse todavía. Entonces, él interpone una demanda en la que exige el pago de el lucro cesante, exige también los daños morales porque a raíz del el accidente pues sufre crisis de ansiedad y exige pues el daño, los daños emergentes. Entonces la corte falla a su favor utilizando pues un criterio de interpretación literal porque existía una norma en ese sentido, en ese tiempo existía una norma, la denominada ley Faundes, que ayudaba, la mal llamada ley Faundes, que permitía que los servidores públicos se retiraran a los 75 años. Más bien le ponía límite al tiempo en que los servidores públicos podían laborar y era hasta los 75 años. Además utiliza la Corte un método sociológico, pues tomando en cuenta los diversos elementos de la realidad social del momento, pues en ese lugar, en la autoridad del Canal de Panamá, en ese momento existían dos prácticos que superaban los 67 años. Y además ejerce un criterio, una interpretación judicial, toda vez que esta es la interpretación que hace el juzgador, en este caso la corte, en virtud de su poder judicial y que además va destinada a crear jurisprudencia. Evidentemente, pues siendo un accidente marino, pues aplican las normas del convenio SOLAS porque ellas van dedicadas a, en su primer objetivo, garantizar la seguridad de la vida humana en el mar. Continuemos con lo que es el convenio MARPOL. El deber de inspección y certificación del convenio MARPOL.
Lo primero que vamos a señalar es que el convenio MARPOL es el convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques. Todos los estados que se encuentran afiliados a la OMI, a la Organización Marítima Internacional, tienen el deber, en virtud del convenio MARPOL, de establecer una autoridad local que vaya destinada a llevar a cabo inspecciones y otorgar certificaciones conforme al convenio MARPOL. En este caso, en nuestro país, es la Autoridad Marítima de Panamá. Las inspecciones que llevan a cabo pueden ser inspecciones rutinarias o programadas, o inspecciones aleatorias sin ningún tipo de aviso o de programación. Estas últimas son muy importantes porque son las que van a garantizar que se dé un cumplimiento permanente y constante de las disposiciones del convenio MARPOL. Debido al incumplimiento de estas normativas, pueden surgir sanciones para los buques que estén en contravención de las normas. Además, es necesario la cooperación internacional en este sentido, pues porque al ser un tratado multilateral, pues pueden haber, por ejemplo, contaminaciones en alta mar y se requieren de la cooperación internacional para determinar los actores que sean responsables de las mismas. En cuanto a lo que es en las inspecciones, también es importante señalar que la contaminación proveniente de los buques puede venir de dos fuentes principalmente. Una, del propio funcionamiento de la nave, por ejemplo, la emisión de gases, humos, etcétera. Y el otro, pues, producto de accidentes, como vemos en la imagen, pues un derrame de crudo. En cuanto a las certificaciones que se establecen en el convenio MARPOL, son de dos tipos. Pues una que se llama certificaciones internacionales de prevención de contaminación del buque, y la otra certificación de gestión de prevención de contaminación del buque. ¿Okay? Todos los buques deben tener un registro y una documentación de sus actividades en la que van a describir si están cumpliendo y de qué manera están cumpliendo con las disposiciones de este convenio. Además, este es un convenio que se actualiza permanentemente mediante unos anexos, ¿sí? Siendo su último anexo el anexo 6, que está destinado a lo que es la regulación de la emisión de gases. Pero pues este se aprobó, entró en vigencia, mejor dicho, en el año 2005. Ahora vamos a hablar sobre la jurisprudencia relacionada pues al convenio MARPOL. En este caso, pues en una demanda contencioso administrativa ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, una demanda contencioso administrativa de nulidad promovida por el Contralor General de la República para que declare nulo por ilegal el contrato celebrado entre la Autoridad Portuaria Nacional, hoy en día Autoridad Marítima de Panamá, y la empresa Ocean Pollution Control. ¿Por qué el Contralor solicita esta demanda de nulidad o la declaración de nulidad de este contrato? Porque pues fue un contrato directo, sin ningún tipo de licitación. ¿Okay? Aparte que no había una contraprestación que otorgara beneficios al Estado según lo que describe el Contralor. ¿Qué sucede? La Corte Suprema falló, y fue un fallo dividido, pues fue un fallo mayoritario, pues porque uno de sus magistrados salvó su voto, y al final pues la Corte decide no aceptar o no aceptar a la pretensión del actor, así es que no declaran la nulidad del contrato. ¿Por qué? La Corte utiliza un criterio basándose en una interpretación del método sociológico. ¿Y cuál era la realidad de ese momento? La realidad de ese momento es que la empresa Ocean Pollution Control era la única capacitada
para poder realizar ese tipo de actividad en ese momento. La otra realidad es que ellos utilizan un método sistemático, integrando no solamente la norma nacional que exige que haya una licitación para estos actos públicos, sino la integran con el convenio Marpol. El convenio Marpol al final lo que busca es la prevención de contaminación y en ese sentido, pues la empresa Ocean Pollution lo que estaban buscando era eliminar hidrocarburos, es decir, estaban eliminando la contaminación. Y el método pragmático, que también lo que busca es determinar cómo se creó o por qué se creó la ley. Y en este caso, pues la ley a la que nos referimos es el convenio Marpol. Y se creó pues para evitar la contaminación de los mares. Así es que en este sentido, pues vemos cómo se integra el convenio Marpol con esta decisión de la sala. A continuación vamos a apoyarnos aquí del puntero para describir lo que es el derecho a la navegación mercantil, ¿sí? Y los límites que se establecen en el convenio de derecho de mar, el llamado CONVEMAR de las Naciones Unidas, que entró en vigencia a partir de 1994. Vemos aquí la línea de base. 12 millas náuticas a partir de la milla de la línea de base está lo que es el mar territorial. 24 millas náuticas a partir de la línea de base está la zona contigua y 200 millas náuticas a partir de la línea de base está lo que es la zona económica exclusiva. En estas zonas vamos a ver que el mar territorial, el estado ribereño va a ejercer completa soberanía sobre sus leyes, ya sea de tipo fiscal, de tipo aduanero, de tipo sanitario, migratorio, etc. La zona contigua está destinada para prevenir que buques de otros estados puedan vulnerar estas legislaciones que mencionamos anteriormente, migratorias, aduaneras, las otras disposiciones sanitarias, etc. En la zona económica exclusiva, pues hay libertad marítima. No, el Estado ribereño ejerce su soberanía, pero solamente sobre el lecho marino, sobre la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos del lecho, de los recursos minerales. En estas zonas marinas y en todas las tres zonas que acabamos de describir, el mar territorial, la zona continua y la zona económica, los buques de otros estados pueden transitar. Lo que sucede es que en el mar territorial, en la zona continua, están ceñidas estrictamente a las normativas del estado ribereño. Y en la zona económica, pues no están ceñidas a estas normativas, pero la soberanía la ejerce igual el estado ribereño sobre lo que mencionamos anteriormente, los recursos minerales y el lecho de exploración y aprovechamiento y explotación. En alta mar, pues como todos sabemos, todos los estados tienen derecho, se pueden ejercer ejercicios militares, se pueden hacer prácticas de diferentes tipos, maniobras, entre otras. ¿Sí? Importante, ¿cómo se determina la línea de base? Puede ser una línea de base normal o línea de base de baja mar. La línea de base normal es la que se describe a partir de los accidentes de las costas naturales del estado ribereño, y la línea de base de baja mar es la que se determina con el punto mínimo de descenso de la marea. ¿Okay? Entonces así se determina la línea de base. En cuanto a la ley 56 y la ley 57, pues cabe señalar que la ley 56 es la ley general de puertos y la 57 es la ley general de marina mercante. La general de puertos pues describe lo que es la capacidad que tiene el Estado de dar en concesión sus puertos
y las obligaciones para la concesionaria, las obligaciones que va a tener la concesionaria sobre esos puertos y sobre su responsabilidad civil. En la ley 57, pues la ley general de marina mercante aborda temas como el registro, el abanderamiento de buques, de naves, y en ella pues vamos a ver también cuáles son los requisitos de los buques de otros estados para la navegación a través del mar territorial. Continuando con la ponencia, pues vamos a ver lo que son elementos del proceso especial de crédito marítimo privilegiado y el proceso ordinario. Vamos a iniciar diciendo que los créditos marítimos privilegiados surgen por imperio de una ley nacional o una ley convencional, de un convenio internacional, con motivo de la utilización, disfrute o explotación de una embarcación. Y ellos constituyen un derecho que la ley le confiere a los acreedores para pues garantizar sus créditos. Ellos pueden ser, entre otros, costas judiciales, pueden ser gastos, indemnizaciones y salarios de asistencia y salvamento. Pueden ser también los salarios, indemnizaciones de los capitanes y tripulantes de las embarcaciones. Pueden ser la hipoteca naval y el que nos compete en esta sentencia, pues que es indemnización de perjuicios y culpa por culpa o negligencia. Aparte de ello, pues hay algunos otros créditos marítimos privilegiados, pues que están establecidos por la legislación, que son aproximadamente 13. ¿Cuáles son los elementos del proceso especial de crédito marítimo privilegiado? Bueno, son 3 básicamente. El primero es que debe haber una expresión de que el proceso se trata de un juicio in rem. ¿Qué es un juicio in rem? Es el que tiene acciones que se ejercen y van destinadas a la devolución o a la obtención de una cosa. En el crédito marítimo privilegiado, en otro de sus elementos es que deben tener pues la identificación de la nave, el flete o carga de elementos de flete o carga o los afectos del crédito marítimo privilegiado, y además una solicitud del secuestro de bienes sujetos al crédito marítimo privilegiado. Esto sin perjuicio de que deban cumplir con los requisitos de cualquier otra demanda. Por ejemplo, el nombre completo el nombre y apellido de las partes, el tipo de proceso, el tribunal al cual se dirige, los datos generales del demandante, junto con los de su apoderado, los datos generales del demandado, si es una persona natural, si es una persona jurídica, pues su nombre y el nombre de su representante. Debe existir en el proceso ordinario también, al igual que en el de crédito marítimo privilegiado, la pretensión debe también estar descrito cuáles son los hechos que fundamentan la demanda. Deben estar descritos también cuáles son los fundamentos o el fundamento legal bajo el cual se sustenta la demanda y la cuantía de la misma, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tenemos que la motornave Horncliffe apela contra la resolución de 8 de noviembre de 2000 proferida por el Tribunal Marítimo en proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado que Iván Arturo Palma Díaz le sigue a la motornave Horncliffe. Ok, ¿qué sucedió en este caso? El señor Iván era un trabajador de Panamá. Estaba a bordo de la nave Horncliffe, era un estibador, y él pues estaba ejerciendo sus funciones de manera temporal a bordo de la nave cuando sufre un accidente. Al accidentarse, él esto lo hace acreedor a una indemnización de perjuicios por la culpa o la negligencia que haya surgido a raíz de las actuaciones de la nave, claro, siempre y cuando se hayan probado estas, ¿no? Entonces,
vemos que luego de esto pasaron aproximadamente 2 años cuando el señor Iván Arturo Palma interpone la demanda. ¿Qué sucede? Estos hechos suscitaron en Bocas del Toro, específicamente en el distrito de Chiriquí Grande. La ley aplicable es la ley panameña, ¿sí? Porque es la ley del lugar del suceso o del hecho. Y bajo esta ley, en un año máximo, prescribe la acción, en un año a partir del suceso. Es decir, 2 años después ya estaba más que vencido el término que tenía para entablar la demanda, así es que la corte pues decide no acceder a su pretensión y acepta pues la excepción de prescripción que interpuso la demandada. ¿Qué criterios utilizó? Bueno, la Corte utilizó, aparte del criterio de interpretación judicial, pues que ya abordamos anteriormente, un criterio de interpretación doctrinal, pues porque estaba la disputa de si la ley aplicable era la ley del abanderamiento de la nave o la ley del lugar del suceso, que era la ley panameña. Y doctrinalmente el profesor Bután pues definió que era la ley panameña la aplicable. Ya para concluir, pues vamos a hablar sobre la competencia del Tribunal Marítimo y las características del proceso ordinario. Ok, las competencias del Tribunal Marítimo la vamos a dividir en dos: la competencia privativa territorial y la extraterritorial. La territorial es aquella que va destinada a cumplir con los actos de comercio, transporte, tráfico marítimo dentro del territorio nacional. Dentro de su mar territorial, en las aguas navegables como lagos y ríos, y en el Canal de Panamá. La competencia privativa extraterritorial es la que surge a partir de acciones o derivada de acciones producto de los actos de comercio, de transporte o de tráfico marítimo que se producen fuera del territorio nacional. Estos actos pueden ser, entre otros, el secuestro de naves dentro de la jurisdicción de Panamá, o pueden ser también que el Tribunal Marítimo decrete un secuestro de los bienes de un demandado, o que se notifique a un demandado de manera personalmente dentro de la jurisdicción panameña sobre alguna demanda que se haya interpuesto en su contra en el Tribunal Marítimo de Panamá. Además de todo lo concerniente con las naves de bandera panameña, aunque ocurran fuera del territorio nacional, son de la competencia de este tribunal, del Tribunal Marítimo de Panamá, y también que las partes se sometan de forma tácita o expresa a la jurisdicción del Tribunal Marítimo de Panamá. Estas son las competencias extraterritoriales. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre las características del proceso ordinario. Es una justicia rogada, o sea que solamente entra cuando alguien interpone una demanda, no es de oficio. Es onerosa, pues, porque todas las actuaciones en materia marítima pues, son de carácter económico, monetario, sumaria, porque sus actuaciones son breves, son bastante rápidas, es ininterrumpida. La jurisdicción marítima y la justicia marítima, los tribunales marítimos no pueden dejar de trabajar, y está sujeta a las normativas del Código de Procedimiento Marítimo. Entonces, en esta apelación marítima interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela en contra de un auto proferido por el Segundo Tribunal Marítimo de Panamá en un proceso ordinario que le sigue a Sublink Shipping. El Estado venezolano pretendía que el tribunal decretara un secuestro y además
decretara la reivindicación de una propiedad o de un buque que se encontraba en Panamá. ¿Qué sucede? Esto no cumple con las competencias del tribunal porque esto no es una materia ni de comercio, ni de transporte, ni de tránsito marítimo. Por lo tanto, pues el tribunal o más bien la corte falla en contra de esta apelación o de este recurso por parte de la abogada pues de la República Bolivariana de Venezuela. Los criterios utilizados son la interpretación judicial, pues que ya hablamos anteriormente, pues, la Corte ejerciendo su poder judicial y creando jurisprudencia, la interpretación declarativa, que en este caso la norma se extiende y es clara sobre cuáles son las competencias, y el método literal, pues porque literalmente utilizan las frases que tiene la normativa para describir cuál es la competencia de la Corte. Muchas gracias.